Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás, tú nuestro encanto siempre serás. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos amigos, hemos tenido problemas técnicos, he tenido yo, con el audio y con la cámara que se me acaba de desarreglar, así que no me van a ver tan bien como sí a nuestros invitados. Mejor dicho, a un solo invitado, el padre López. El padre Leonardo López, que ahora se encuentra en Roma, él es salteño. Bueno, ahora se lo vamos a presentar. Primero presento a Lidia, mi compañera. ¿Cómo le va, Lidia? ¿Me escucha bien? Padre, lo escucho bien y lo veo bien, ¿eh? No tan bien, mire, mi cámara está media, ¿no? Va a tener que... Algo ha tocado usted ahí, ¿eh? Se ve igual, bueno, me alegro. Tampoco anda este auricular, estaba probando auriculares, parece que es mi computadora nomás. Auricular nuevo, pero yo no me pude conectar con la computadora, pasó algo. No importa, no sé qué pasó. Debe ser bueno el programa, por eso hay alguien que está enojado. Ojalá. Bueno, atención, voy a hacer primero, como siempre, de rigor, la presentación primero, antes de presentarlo a nuestro invitado especial de hoy, compañero del Verbo Encarnado, el padre Leonardo López, que ahora dijimos está en Roma, terminando de hacer su licenciatura. Bueno, el tema de hoy es García Moreno, varón de Dios, el presidente del Sagrado Corazón. Bien, este programa se transmite, como siempre, zapato de encuentro, el encuentro de la verdad, el encuentro de la belleza, el encuentro de todos los trascendentales de Dios en lo posible, reflejados en nuestra creación y en nuestra historia católica, porque este es un programa de fe. Solamente aquí se dice todo aquello que tiene relación con la fe. Y bueno, en este caso, los historiadores, la historia que tiene relación con la fe, es decir, no los simples próceres, sino los próceres argentinos, que los verdaderos próceres argentinos, los hay falsos también, fueron verdaderamente católicos. No solamente argentinos, sino americanos, reflejos de la España católica de Isabel, de Isabel la Católica. Bien, se transmite este programa por Radio FM Creación 97.7 de La Plata, Radio Morenita del Valle, 104.5 MHz de Concepción del Tucumán, Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5. Bueno, el padre López, ¿no es cierto?, el que vamos a presentar, Leonardo López, es sacerdote, como dijimos, del Verbo Encarnado desde el año 2002, muy joven realmente.
ha trabajado pastoralmente ya en Estados Unidos, San Rafael, Argentina, y últimamente en Guayaquil, Ecuador, de donde es el prócer que hoy vamos a tratar. Recientemente el padre López fue enviado a Roma, donde ha obtenido, como dijimos, su licenciatura en teología dogmática. Y entonces, antes de quería decir unas palabras, luego Lidia dirás otras también. Gabriel García Moreno, varón de Dios. ¿Quién fue Gabriel García Moreno? La historia oficial nos dice que fue presidente del hermano país del Ecuador. Las historias oficiales suelen mentir a veces. Dice, por ejemplo, que fue un magnífico, en esto no mienten, ¿no? Que voy a decir ahora, pero en algunas cosas sí, que fue un magnífico arquetipo del estadista católico, un verdadero político en el seno del mundo moderno. ¿A qué se debe el título de varón de Dios entonces? ¿Puede haber un político católico bueno o santo? Varias interrogantes que vamos ahora a dilucidar con el padre López. Sin embargo, los mismos ecuatorianos, los he escuchado aquí en La Plata, no lo conocen, no son conocidos, sino más bien como un tirano. Pero ¿quién fue realmente este hombre? ¿Y qué cosas hizo por su patria Ecuador? ¿Cómo fue el hilo de su vida? ¿Y cómo y por qué ocurrió el trágico desenlace de su vida con una muerte fatal en el altar de la Catedral de Quito? Ahí estuve yo. Visité su tumba. En un tiempo tan convulsionado en América y en el mundo. El padre López nos develará este misterio, que en definitiva fue el de tantos próceres ocultos en la sombra de la historia oficial. ¿Qué decía usted, Lidia? No, que decía que como todo el que pone orden y combate la corrupción es mal visto, parece mentira. Pero claro, ahí ahora lo vamos a ver. Estaba ahora toda lo la vamos masonería, ¿no, padre? Ajá. Toda la masonería. Sí, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver porque vio que la mayoría de la gente, y los ecuatorianos como los españoles que no defienden España sino son los primeros enemigos hoy en día, así también los ecuatorianos no conocen a uno de sus principales, quizá el principal héroe, prócer. Bueno, ahora sí lo presentamos al padre Leonardo López. Con ustedes, aquí está. Gracias, padre. Disculpame la demora. Muchas gracias, padre Agustín, por la invitación a su programa. Muchas gracias, Lidia, también. Y bueno, como el padre Agustín mencionaba, he trabajado en el Ecuador por 9 años, en Guayaquil, donde nació Gabriel García Moreno, y quizá por eso el padre Agustín me pidió que hablase de él. También porque durante la época que estuvimos confinados, como muchos abrieron canales de YouTube, yo no me quedé atrás, y publiqué algunas novenas, prédicas, y una vez hice una novena sobre Gabriel García Moreno. Entonces también la publiqué allí. Y cuando en el 2013 yo estaba en San Rafael, Mendoza, me pidieron que vaya a misionar a Ecuador. Me aconsejaron unos amigos sacerdotes que leyese la biografía de Gabriel García Moreno. Es su primer biografía escrita por un sacerdote francés, jesuita, el padre Berté. Así que hermosa biografía, realmente me encantó y bueno, con eso llegué al Ecuador. Estuve 9 años, luego me han mandado aquí a Roma a estudiar hace unos 2 años y medio, y nuevamente tengo la gracia de volver a trabajar al Ecuador. En 10 días estoy partiendo rumbo, sí, no a Guayaquil, sino a Loja, al sur del Ecuador, donde tenemos nosotros varias casas de formación, seminario menor, noviciado, las monjitas tienen conventos también, así que ahí me va a tocar trabajar en adelante. Vuelvo al país de don Gabriel García Moreno. Qué bueno, qué bueno. Eso está bueno, ¿eh? Realmente. Qué bueno. O sea que el padre ha tenido contacto también con esa cultura de Ecuador, y bueno, me imagino que lo que yo dije es más o menos verdad, ¿no? Que muchos no lo conocen, ¿no? A este gran
Bueno, Exacto. no, Padre, ¿con cuánto tiempo contamos para yo? 1 hora y algo. 1 hora Ok, y algo, ¿vale? Porque empezamos un poquito perfecto. tarde, así que Entonces, bueno, antes que todo, yo no soy un especialista propiamente en Gabriel García Moreno, he podido leer esta biografía, también he podido leer la biografía que escribió el padre Sáenz, mucho más breve, pero excelente, que se las recomiendo. La pueden encontrar hasta publicada online. No soy un historiador profesional, como serán muchos de los que nos están escuchando ahora, así que propiamente lo que yo le decía al padre Agustín, quisiera dividir esta conversación en 3 partes. Una, hablar del contexto en el contexto ideológico en el que va a aparecer Gabriel García Moreno dentro de la historia de la Iglesia, porque nosotros estamos encarando el estudio o la meditación sobre este gran hombre con ojos de fe, ¿no? Claro. A través de los ojos de la Iglesia. Entonces, el contexto en el que él se encuentra. En segundo lugar, decir algo sobre el Ecuador, el contexto del Ecuador donde él va a nacer y va a ser presidente. Y finalmente, y sí dedicarle más tiempo a algunas virtudes en el cual vemos que realmente fue un varón de Dios, ¿no? Sobre todo eso he estado leyendo y preparando algunas de sus virtudes, algunas solamente, ¿no? Entonces, si le parece, estos 3 temas. Está muy bueno. bien. Realmente, leyendo algo sobre él, vi que tienes un hombre dotado de muchísimas virtudes, ¿no? Sobre todo de no desanimarse. Bueno, después lo vamos a ver. Vos lo vas a mostrar, pero de luchar. Y la libertad con que quería lucharon. yo decir, porque justo hoy toca el Evangelio de las bienaventuranzas, ¿no? Sí, sí. Y justamente no solamente es felices, dichosos los que tienen hambre, dichosos los pobres de espíritu, como dice Jesús, sino también los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Para qué? Para que sea justicia, es decir, presentar a Cristo en nuestra sociedad, para que Cristo reine. Y más o menos eso es lo que hizo él, ¿no? Que Cristo reine realmente y no los enemigos, como pasan casi últimamente en todas las patrias, ¿no? Defensor de la Iglesia también, ¿no? Que es lo importante. Defensor de la Iglesia. ¿Cómo dijo, perdón? Que yo lo que leí de García Moreno, que era un defensor de la Iglesia. Ah, claro. Sí, sí. La Iglesia católica. Sí. Era bueno, un católico cabal, sus padres también, ¿no? Tal No, cual. padre, a ver, ¿podés decir algo? Así nosotros nos prendemos en el tren. Muy bien. Subimos al tren. Antes entonces de ingresar propiamente en las virtudes del alma de Gabriel García Moreno, miremos todo el panorama. Los grandes pensadores de este último tiempo, especialmente los de nuestro país, de Argentina, que han sido el padre Julio Membiel, el padre Castellani, el mismo padre Sáenz y muchos otros, analizando toda la historia desde que vino Jesucristo hasta el presente, han hecho como una triple división de la historia, teológicamente hablando. Después de que Cristo vino y sube a los cielos y los apóstoles van a misionar, comienza un primer periodo que es de cristianizar el mundo, ¿no? Un periodo que se conoce como, le llaman ellos, el periodo del cristianismo, cuando el Evangelio comienza a transformar las vidas de muchas personas, su vida interior, ¿no? Grandes santos, pero el gobierno todavía no acepta el cristianismo, esta religión, sino que la combate, ¿no? En esa época el gobierno... Uy, se cortó. Se cortó. Entonces, eso por 300 años hubo grandes persecuciones, especialmente se habla de 10 grandes persecuciones donde mueren tantos mártires, incluyendo a los apóstoles, ¿no? A San Pedro, a San Pablo, que murieron aquí cerquita, a media hora de donde yo estoy. San Pablo más cerquita, todavía unos 15 minutos. Después, cuando Constantino se convierte, comienza toda una época en que el gobierno ya acepta el cristianismo como religión
del Estado, religión de la sociedad. Entonces el Evangelio comienza ya a cambiar todos los estratos del hombre, porque Cristo no solamente quiere transformarnos por dentro, sino también por fuera, quiere transformar todo el mundo. Y comienza lo que se llama el periodo de la cristiandad. Entonces, el primer periodo cristianismo, el segundo periodo de la cristiandad, que no fue una época perfecta, ciertamente, porque nada en este mundo lo es. Siempre hay una batalla entre la gracia y el pecado, pero realmente fue una época muy hermosa donde, como dice el padre Membiel, sobre todo en la época de San Luis Rey de Francia, a partir del 1200, el 1300, llega a una gran perfección el mundo, ¿no? Europa en ese momento. En la vida política, por ejemplo, San Luis Rey y otros grandes reyes que ayudan al Evangelio a penetrar en todos los estratos de la cultura, en el arte, por ejemplo, Frangélico, en la filosofía, Santo Tomás de Aquino, etc. Pero después el demonio va a preparar un golpe muy fuerte a la iglesia, al cristianismo, y a partir del 1500, ¿no? Que van a comenzar 3 grandes golpes que parecen bien planeados por el demonio, porque se han dado en fechas muy exactas. Por ejemplo, en el 1517 va a venir el gran golpe de la Reforma Protestante, con Lutero, que se rebela no contra Cristo, sino se rebela contra la Iglesia, la esposa de Cristo. Comienza una gran revolución en contra del orden que había creado el cristianismo, ¿no? 1517. Esto suena al padre Membiel, ¿no? Exactamente, el padre Membiel lo trata en muchas partes. Sobre todo hay una conferencia que él dictó en Rosario, en la fiesta de Cristo Rey, en el 1983. Y después de este gran golpe va a venir otro 200 años más tarde, exactamente en el 1717, cuando nace la masonería. Cuando nace la masonería, que va a ser la gran enemiga de Gabriel García Moreno, la que lo va a llevar al martirio, ¿no? En la práctica. Esta masonería va a preparar, que nace para combatir a la iglesia, para destruirla, y va a preparar lo que va a ser la Revolución Francesa algunos años más tarde, ¿no? 1789. 200 años más tarde va a venir otra peor revolución, que es la Revolución Comunista, que ya García Moreno no la va a ver, con la Revolución Rusa, ¿no? Por eso la Virgen se aparece en Fátima alertando justo en el mismo año en que va a comenzar esta Revolución Roja. Entonces son 3 grandes revoluciones, que eso tampoco es un invento del padre Membiel o del padre Castellani. El mismo Papa, el Papa Pío XII, habla de estas 3 revoluciones en un discurso que él dio a los hombres de la Acción Católica en 1952. Él lo resume así, dice, estas revoluciones, dice: Cristo sí, la Iglesia no. Es la revolución de Lutero, ¿no? Después, Dios sí, Cristo no. Eso dijo la Revolución Francesa, con la masonería por detrás. Finalmente, el grito impío, dice el Papa: Dios ha muerto. Mejor dicho, Dios jamás ha existido. Esto es lo que proclama el comunismo, que nosotros somos pura carne, que no hay espíritu, entonces no hay Dios, no hay nada espiritual. Entonces, primero contra la iglesia, después contra Cristo y finalmente contra Dios. Es un plan que el demonio ha llevado adelante y ha hecho tanto daño en el mundo, no solamente a los católicos, a todo el mundo, y que estamos viviendo las consecuencias tremendas, ¿no? Entonces, esto como el panorama, Gabriel García Moreno va a nacer después de esta segunda revolución, cuando estalle esta revolución que la vamos a llamar el liberalismo, porque ellos hablan de libertad, ¿no? Libertad, 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 como pusieron en nuestro himno argentino, pero con esta mentalidad de liberarse del reinado de Cristo, ¿no? No queremos que este reine sobre nosotros. Lo mismo que dijeron los judíos hace 2000 años, el liberalismo dijo: no queremos que este reine sobre nosotros. 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 No queremos que este
Entonces, no sé si ustedes quieren añadir algo más antes de pasar un poquito a la historia del Ecuador. Está buenísimo, padre, está clarísimo. Está Perfecto. clarísimo. Bueno, entonces, después de este segundo grito de revolución, grito diabólico contra Cristo, aunque ellos lo pintan bonito, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad y todas las palabras bonitas que usen. Entonces, en este contexto van a nacer las repúblicas en América, todos nuestros países se van a separar. Cuando se separan de España, van a nacer en este contexto de la revolución. En nuestros países había hombres muy católicos que amaban a España, amaban la fe que España nos había traído, no querían separarse de España, pero veían que España había caído en las redes de esta revolución francesa. Todos los países de Europa estaban infectados de esta mentalidad revolucionaria, ¿no? Era muy atractiva, entonces muchos caen. En nuestros países entonces había hombres bien católicos y que se daban cuenta de este peligro, como también había hombres que se habían dejado llevar por este ideal de la revolución y querían separar, no solamente independizarse como país, lo cual está bien, sino el hecho de renegar del cristianismo, fuera la iglesia, fuera Cristo, no necesitamos que nadie nos mande, ya somos adultos, ¿no? Entonces, en este contexto van a nacer nuestros países. Ecuador, concentrémonos en Ecuador, se le llama así porque es cruzado, el país está cruzado por la línea ecuatorial, que divide el mundo en dos hemisferios. Pero al principio más bien se conocía lo que es el reino de Quito, porque unos indios, una tribu llamada los Quitos, se habían establecido en esa zona. Después estos indios Quitos van a ser conquistados por el imperio Inca alrededor del 1480, y 200 años más tarde, que va a llegar España, Cristóbal Colón, va a formar parte de la corona española. Los reyes españoles llamaban a toda nuestra zona Tierra de Santa Cruz, a nuestros países, ¿no? Porque el Papa les había pedido, el Papa que era el padre de las naciones en esa época, y España era una gran hija de la Iglesia, el Papa le había pedido a España que evangelice estos pueblos para la cruz de Cristo, ¿no? Así se llamaban nuestras tierras, Tierra de Santa Cruz. Entonces, incluso antes que Pizarro llegue al Perú, en Ecuador, Sebastián de Benalcázar va a fundar la ciudad de Quito en el año 1534. Al año siguiente se funda la ciudad de Guayaquil, y después se va a formar lo que se llama el Virreinato de la Nueva Granada, que incluía Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá. Luego va a comenzar todo este movimiento independentista, con Simón Bolívar de modo especial, y en la batalla de Pichincha, en el año 1822, ya la corona española deja de tener dominio en estos suelos, ¿no? Entonces Simón Bolívar, que era un gran hombre, realmente un gran político, sin embargo estaba infectado de esta ilusión de la revolución, ¿no? De hecho, había quedado huérfano desde pequeño y cayó en las manos de un profesor revolucionario que era un fanático admirador de Voltaire, sobre todo de Rousseau. Al final de su vida se va a desengañar, se va a dar cuenta de la gran mentira de la revolución, ¿no? Entonces, después Ecuador queda la Gran Colombia, que se le llama, gobernada por Simón Bolívar por algunos años, hasta que Ecuador se sale de esta Gran Colombia en el año 1922. En este contexto van a ser García Moreno. 5 meses antes de que Ecuador proclame su independencia, nace Gabriel García Moreno. Después, en julio, va a llegar el general San Martín, va a llegar a Guayaquil, se va a encontrar con Bolívar. San Martín venía de liberar el Perú, ¿no? Los guayaquileños lo recibieron con mucho entusiasmo, y parece que Guayaquil quería pertenecer más bien a
al virreinato del Perú, bueno, al Nuevo Perú y no a la Gran Colombia, ¿no? Por eso en 1830 se van a separar, perdón, en 1830 se separa Ecuador de la Gran Colombia y allí se nombra el primer presidente, que va a ser el general Flores. Primer presidente, Gabriel García Moreno va a ser el 7º presidente. El 7º y el 9º, por así decir, porque luego viene otro presidente entre medio y vuelve él a la presidencia, ¿no? Entonces, este es un poquito el contexto donde nace el Ecuador. Es al comienzo de su nacimiento como república que nace Gabriel García Moreno y él va a tomar control del país como su 7º presidente. En esta época reina en la iglesia otro gran hombre, el Papa Pío IX, ¿no? El Papa Pío IX, que es un hombre extraordinario. Cuando uno lee la vida de él, uno queda maravillado. Después de San Pedro, es el pontificado más largo, el de Pío IX, que va a ser gran amigo de Gabriel García Moreno, aunque están a la distancia. Es el pontificado más largo. Después, el tercer pontificado más largo va a ser el de Juan Pablo II, ¿no? San Pedro se cree que reinó 38 años como papa, luego viene Pío IX con 31 años como papa, y lo va a seguir Juan Pablo II con 26 años como papa. Una cosita así, antes de entrar en la vida de Gabriel García Moreno, Pío IX, cuando él era sacerdote, visita la Argentina, 24 años antes de ser papa, ¿no? Visitó la Basílica de Luján, rezó ante nuestra patrona, conoció al general San Martín, que lo fue a visitar, me honró con su visita, dice el general San Martín, y se puso a mi entera disposición para cuanto yo pudiera necesitar. En cambio, Rivadavia, en esa época ya de mentalidad revolucionaria Rivadavia, lo calificó el futuro Papa Pío IX como gran enemigo de la religión y por consiguiente enemigo de Roma, del Papa y del vicario apostólico, y el principal ministro del infierno de Sudamérica. Tremenda palabra. Tal cual. Ya en esa Principal época. ministro del infierno en Sudamérica. Así que imagínense Ahora digo, lo que... ¿por qué en la historia todavía lo defienden? Bueno, no creo que lo defiendan mucho de Rivadavia, pero bueno, la historia de hoy es tan falsa. Exacto, exacto. Así que, entonces, bueno, este va a ser el gran amigo de García Moreno, y el Papa Pío IX es quien va a pedir que se consagre el mundo al Sagrado Corazón. Decía el Papa Pío IX, la Iglesia y la sociedad no tienen más esperanza que en el Sagrado Corazón de Jesús. Él es quien curará todos los males. Predicad y difundid por todas partes la devoción al Sagrado Corazón. Ella será la salvación del mundo. Y por eso Gabriel García Moreno va a escuchar este llamado, él como hijo amado de la Iglesia, del Papa, y va a consagrar su país al Sagrado Corazón. Perdón, padre, Sí. te interrumpo. Fue el primero que hizo esta consagración. Después vendrá España, México y España, ¿no es cierto? Pero él fue el primero, ¿no? Exacto. Esa es la gloria del Ecuador, y de eso hablaremos, si Dios quiere, el miércoles que viene, de cómo este pequeño país, tan pequeñito en Sudamérica, es un grandioso país porque fue el primero que se consagró su poder civil y el poder religioso en unión, se consagran al Sagrado Corazón. Entonces esa es la gloria del Ecuador, ¿no? Y por eso es tan protegida. El Papa Francisco, que hace unos años visitó Ecuador, él en un comentario decía, ¿qué es lo que hace tan hermoso al Ecuador, tan especial? Ah, ya sé, decía él, es porque es el país del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, bueno, entonces esto como panorama donde va a nacer Gabriel García Moreno. Y antes de hablar de sus virtudes, una cosita más, algunos datos, fechas. Entonces, Gabriel García Moreno nace un 21 de diciembre de 1821 en Guayaquil. Después va a ser el primer presidente de Guayaquil cuando él tenga 40 años, por un periodo de 4 años. Luego
le van a pedir que él continúe una segunda presidencia. En el 1865, él termina su primer presidencia. En el 1869 comienza su segunda presidencia, esta vez por 6 años, ¿no? Tenía 48 años cuando comienza su segunda presidencia, y lo va a hacer hasta los 53 años en que él va a ser asesinado, ¿no? Va a morir mártir. O sea, esa es su vida, ¿no? 40 años presidente. Perdón, ¿Cómo? Hoy en día se encuentra, yo visité ahí en Ecuador, bueno, vos lo habrás hecho muchas veces, ¿no? Me puse a rezar ahí en la tumba de él. Sí, es una cosa que todo el que visite Ecuador, vaya a Quito, vaya a visitar la tumba de Gabriel García Moreno en la catedral de Quito, y después está afuera del Palacio de Gobierno el lugar del martirio, y en la Basílica del Sagrado Corazón se encuentra el corazón de él, ¿no? Entonces ya diremos un poquito sobre eso. Entonces, si a ustedes les parece bien, podemos comenzar a hablar sobre algunas de sus virtudes. Quito, perdón, es un lugar hermoso, le llamaban el nido de las águilas, porque es muy alto, ¿no? Muy alto. Es muy y alto, está lleno sí. de basílicas y catedrales, una catedral, basílicas, iglesias coloniales maravillosas. Yo me quedé con la boca abierta cuando llegué arriba ahí, a ese lugar. Exacto. Bueno, Lidia, ¿usted ha podido estar por Ecuador, por Quito? No conozco. Me da ganas de conocer con todo lo que dicen y todo lo que leí. Claro, claro que sí. Después de que usted visite Roma, toma un vuelo a Quito, ahí la espero yo. ¿Cómo no? Ojalá Dios quiera. Ya estoy vieja, padre, Sí, igual se ve con mucha energía, mire, más ya que estoy yo. vieja. Sí. Bueno, hay muchas virtudes de las que se puede hablar de Gabriel García Moreno, pero todas, es importante decir esto, que todas se enmarcan dentro de las 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son como las 4 virtudes de donde brotan todas las demás virtudes humanas. Entonces, todas estas, Gabriel García Moreno las practicó seriamente, tenía una seria vida espiritual, y no solamente estas 4 virtudes cardinales, sino las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, que Dios nos la da como un regalo cuando nos bautizamos, pero uno tiene que hacerlas crecer. Y claro. Perdón, entonces, por eso es que será, ¿no? Que justamente todos aquellos próceres que han sido católicos cabales, o sea, coherentes con su fe, como García Moreno, San Martín, todos han sido odiados tremendamente por la historiografía falsa, el revisionismo falso, que también se ha disfrazado de revisionismo y no es, y bueno, la masonería, ¿no? Cómo persiguen a los verdaderos próceres, ¿no? Y católicos, justamente por ser católicos. Exacto. Es así la virtud, enamora a los que tratan de vivir bien, pero a los que viven mal les causa una rabia, ¿no? Porque Claro, diciéndoles que ellos también podrían vivir, cambiar, y no quieren, ¿no? Qué cosa que los ecuatorianos, los jóvenes, no reaccionen ante esto, ¿no? Bueno, la falsa historia que les han vendido. Exacto, y esta triple revolución que se ha dado en el mundo ha hecho tanto daño a nuestros jóvenes, a nosotros mismos, y estamos tan golpeados. Pero bueno, la gracia de Dios no se deja vencer, ¿no? Y crea estos grandes hombres, grandes mujeres que nos inspiran a los demás, ¿no? Gabriel García Moreno, antes de hablar de alguna de sus virtudes, digamos como él era de una estatura grande, de una vigorosa constitución, era fuerte físicamente, era de paso firme, era un poco precipitado, lo acusaban de eso, como avanzaba como quien no tiene tiempo que perder. Apasionado, exacto. Pero un poquito lo que la lectura de hoy en la Santa Misa, San Pablo, que dice, el tiempo es corto, ¿no?
El que tenga acaba. mujer viva como si no la tuviese, el que tiene dinero como si no lo tuviese, porque ya estamos cerca del final. El demonio está haciendo un esfuerzo tan grande para llevar muchas almas al infierno, que si nosotros no nos apuramos con ese mismo ardor, tantos se van a condenar y hasta nosotros podemos condenarnos. Entonces es una batalla, estamos llegando al final de la carrera, entonces uno tiene que correr más fuerte. Y hoy en día, la lectura de hoy en día también es maravillosa porque habla de que en la octava bienaventuranza os aborrecerán por defender mi nombre. Bueno, es maravilloso, ¿no? Cómo estos hombres son de Dios realmente, por eso de varón de Dios está perfecto. Primero porque es varón, que hay pocos varones así que virilmente defienden la patria y sobre todo a Dios, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, luego Gabriel García Moreno fue dotado con una superioridad intelectual, y además esa superioridad intelectual fue realzada por su fe. La fe es increíble cómo nos da una visión gigantesca que no tienen los sabios de este mundo. Ven las cosas pero no comprenden por qué suceden. En cambio, una viejita que tiene fe tiene una visión tan real, exacta de la realidad, por qué pasan las cosas. Entonces, esta superioridad intelectual de García Moreno, más el estudio que él hizo, ¿no? Siempre estudiando constantemente, hasta como presidente, constantemente estudiando, no solamente cómo ser un buen presidente, sino la ciencia, la religión. Tenía una cabeza ordenada, tenía una cabeza con una buena metafísica. ¿No? Y gran disciplina, Sabía ¿no? perfectamente el latín, ¿no? Sí. Estudió en un colegio de un padre mercedario que lo llevó a Quito y ahí estudió en una escuela muy buena, pero después en la universidad ya entró el germen, el veneno deleterio de las doctrinas revolucionarias de la Revolución Francesa, ¿no? Y todo lo malo. Y que a él le dolió mucho, ¿no? Porque García Moreno conocía muy... Perdón, Lidia. Sí. No, iba a decir esto, que tengo entendido que era muy disciplinado. Y eso también es importante, ¿no? Para una cabeza ordenada. Exacto. Y además él comprendió muy bien todas estas teorías raras, las teorías modernas, las conocía a la perfección. Entonces, cuando alguien quería disfrazar de bonita estas teorías falsas, él se daba cuenta inmediatamente y con fuerza derribaba todas estas mentiras. Entonces, no había nadie que se le podía poner a la par. Claro. Era combativo, era muy combativo, combatía como un varón cristiano, ¿no? El error, Exacto. Antipátrida, en contra de los traidores, contra los masones. No, jamás se achicaba, se amedrentaba. Prefería, dicen, morir antes que no defender el honor de Cristo, de la patria, ¿no es cierto? Exacto. Tal cual. Exacto. Y una de las primeras virtudes que menciono de él es la humildad, que es difícil cuando uno está en un puesto importante, ¿no? Cuando uno es presidente o cuando uno, no sé, bueno, cualquier puesto es motivo para que nos enorgullezcamos, nos creamos superiores a los demás, ¿no? Y a pesar de ese carácter imperioso, ese talento extraordinario que él tenía, siempre García Moreno se conservó humilde. Sus enemigos van a decir que era ambicioso, orgulloso, pero él jamás deseó el poder por esa satisfacción que da el poder, ¿no? El deseo de poder es tan grande, incluso más que el deseo del dinero, ¿no? Claro. El deseo de tener poder, de controlar la vida de los demás, es una tentación muy grande. Entonces, pero él aceptó la presidencia, no quería ser presidente, aceptó para llevar a su país, para hacer que Dios reine, que Cristo reine en su país. Por eso lo hizo, no para él ser alabado, ser el reinante, ¿no? Padre, y tengo entendido que la primera presidencia, el Ecuador estaba muy revolucionado, con muchos problemas. Había corrupción por todos lados, ¿no? Es increíble, ¿no? Cuando uno lee la biografía de García Moreno, uno se marea de tantas batallas, idas y venidas.
en la que tuvo que estar García Moreno ayudando a su país. Y era un hombre era valiente muy valiente, era muy valiente. Incluso los periódicos, la Revolución tenía sus periódicos, diariamente publicaban cosas en contra de él, injurias, insultos, calumnias. Él leía las noticias, pero jamás se alteraba. Él decía que estaba muy feliz de ser tratado como Jesucristo y su iglesia, ¿no? Claro. Lo que decía el padre Agustín de la bienaventuranza. Hasta que sacó un periódico, ¿no es cierto?, que se llamaba La Zurra, Zurrigo, ¿no? Sí, que significa el látigo, que él le daba duro a estos revolucionarios, ¿no? Le pegaba con todo el látigo a los traidores y a todos, como habría que hacer hoy, ¿no? Exacto, falta gente con carácter. Una vez incluso un sacerdote o un religioso fue a hablar con él. Él sabía atender a todo el mundo, de modo especial a los religiosos, y le contaba a este religioso de cómo había sido insultado. Bueno, estaba muy dolido. El presidente le dijo: compadezco vuestras penas, pero habéis tenido una magnífica ocasión de atesorar para la eternidad. Los golpes que os han dado os parecerían menos duros si los comparaseis con los que yo estoy recibiendo todos los días. Claro. Haced como yo, poned los ultrajes al pie de la cruz y pedid a Dios que perdone a los culpables. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Y él decía: para mí es una verdadera felicidad, al propio tiempo que un honor inmerecido, tener que sufrir los insultos de la revolución en compañía de los institutos religiosos, de los obispos y hasta del sumo pontífice. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, la humildad de García Moreno era verdadera, real, ¿no? Otra virtud, la mortificación. La mortificación. Trató a su cuerpo como una bestia de carga, destinada a ejecutar las órdenes del alma. Hoy el mundo está al revés. El alma hace lo que el cuerpo le pide, ¿no? El cuerpo me pide un poquito de placer, ya se lo estoy dando inmediatamente, ¿no? Mi imaginación me pide estar viendo cosas en el internet, películas, yo le doy todo lo que mis placeres me piden. Hay un rechazo al dolor y al sufrimiento, dolor, ¿no? Exacto, no se comprende la cruz, ¿no? Pero o sea, García Moreno... A la inversa de lo que dijo Cristo, el que quiera seguirme, o sea, el que quiera llegar al cielo, debe cargar su cruz. Exacto, uno tiene que el alma tiene que tratar de controlar al cuerpo, aunque no se puede perfectamente en esta vida, pero sí uno puede con fuerza mortificarlo, ¿no? Para él no había fiestas, placeres, diversiones más o menos honestas, pasatiempos más o menos lícitos, sino que su vida era una vida de trabajo. Se ponía en pie a las 5 de la mañana, a las 6 iba todos los días a misa, todos los días, escuchaba misa de 6, luego se quedaba a meditar media hora sobre los grandes misterios de Dios. A las 7 se iba a visitar a los pobres del hospital, esto ya como presidente, ¿no? Luego se encerraba en su despacho para trabajar hasta las 10 de la mañana. Entonces recién tomaba su desayuno, un desayuno muy sencillo, y se dirigía al Palacio de Gobierno hasta las 3 de la tarde, donde con sus ministros trataba las cosas del Estado. Después de las 3 de la tarde, comía. A las 4 de la tarde, su descanso era hacer visitas. Inspeccionaba obras públicas o incluso le traían casos que resolver. A las 6 de la tarde ya se iba con su familia, porque amaba mucho a su familia, desde las 6 hasta las 9, cuando todo el mundo ya se iba a descansar, y él se iba a seguir trabajando, abría su correspondencia, leía los periódicos, trabajaba hasta las 11 de la noche y a veces hasta la medianoche. Eso en días normales, ¿no? Cuando tenía que hacer excursiones, salir de acá para allá, en esa época la ruta de Quito a Guayaquil era un desastre. Él va a ser el que va a hacer grandes rutas. Todas las rutas.
va a mejorar todo el sistema, va a conectar todo el país. En esas penosas excursiones que tenía que ir a caballo, se alimentaba con un poco de galleta, chocolate y algunos sorbos de café puro, nada más. Rara vez probaba el vino, jamás organizaba una fiesta, ni aceptaba invitaciones a comer. Un jefe de Estado, decía él, debe vivir para trabajar, no para engordar. Qué grande, ¿eh? Es una cosa... Entonces, ese es el tema de la mortificación, ¿no? Sabían mantener su cuerpo gobernado por el alma. Bueno, otra virtud de Gabriel García Moreno, su valor, como han mencionado ustedes, el coraje que él tenía, es el valor. Desde joven él trabajó por dominar sus miedos. Nosotros naturalmente tenemos muchos miedos porque somos criaturas, pero si no los trabajamos, esos miedos crecen y se hacen fobias, ¿no? Él los trabajó contra sus miedos, además todas las batallas que tuvo que pasar, las revoluciones, las veces que lo quisieron matar, hicieron de él un hombre que no temía a la muerte, ¿no? Al contrario, miraba a la muerte con ojos de fe. De hecho, una vez se enteró, estando en Guayaquil, que se estaba planeando una conspiración contra él, para matarlo, ¿no? Que se habían reunido en una peluquería. Entonces, cuando Gabriel García Moreno oyó esta noticia, se fue a la peluquería, se sentó en el lugar donde se corta el pelo, le pidió al peluquero que le corte el pelo. Todos quedaron estupefactos, sus enemigos no se esperaban eso, que salieron huyendo a toda prisa. Sí, sí. Dice que enfrentaba a los enemigos, los enfrentaba mirándolos a la cara sin temor. Es una cosa increíble, sí, sí. No solamente no temía la muerte, sino que como los santos, los mártires, las deseaba morir por amor a Dios, obviamente. En una de sus cartas él dice: qué dicha y qué gloria para mí si pudiese derramar mi sangre por Jesucristo y su iglesia, ¿no? O sea, la octava bienaventuranza que hemos escuchado hoy en el Evangelio, ¿no? Alegraos, dice Cristo, ¿no? Entonces, ese es el valor. Dio, ¿no? El Señor se lo concedió. Porque sí, se lo concedió. Es un mártir. Exacto. Y con qué horrible muerte, ¿no? Tremendo, ya diremos algo. Sí. Otra virtud, la justicia, ¿no? Cuando los revolucionarios dicen libertad, 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 pero quieren decir libertad para hacer lo que queramos, lo que nuestros caprichos nos pidan, García Moreno no se oponía a la libertad, sí al liberalismo. Él decía: libertad para todos y para todo, menos para el mal y los malhechores. Claro. Sabía poner un límite, porque la libertad tiene que tener límites que la protejan. Claro. Libertad para todos y para todo, excepto para el mal y los malhechores. Y él decía que esa libertad hay que ganarla por la fuerza, ¿no? Él decía: no se hace el bien sino por la fuerza. He aquí porque la fuerza ha de estar al servicio del derecho. Entonces él no era un pastelero, como decimos nosotros, ¿no? Claro. Protegía el bien, pero lo hacía usando la fuerza que Dios nos dio. Dios a todos nos dio una fuerza increíble, que tenemos que usarla para el bien. No para por qué venía la palabra, perdón, ¿por qué venía la palabra pastelero? Porque en un pastel se mezcla todo, como aquel católico mundano que mezcla todo, ¿viste? Se mezcla con el bien y el mal, todo un pastel, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, había gente buena en el gobierno que le decía: don García Moreno, usted es muy, muy duro, muy intransigente con los liberales, acepte algunas ideas de los liberales, algunos planes que ellos tienen. Y él les decía: el día que yo no esté aquí para defenderlos a ustedes, esos revolucionarios, a quienes ustedes miran con tan buenos ojos, los devorarán sin compasión. Tal cual. Tal cual. Decía que odiaba a aquellos que eran contemporizadores, ¿no? Contemporizar con el mal, odiaba eso, no lo soportaba. Exacto. Incluso él decía: a mí me han llamado atolondrado y loco, porque piensan que yo actúo con presteza y rapidez, atolondrado, ¿no?
y no tienen en cuenta la lentitud y madurez del consejo que precede a mis resoluciones. Yo pienso bien las cosas antes de hacerlas, mas una vez pensadas, no doy tregua a la mano, ni desisto hasta no haberlas cuanto antes concluido. Este es mi atolondramiento y locura. Qué genialidad, ¿no? Qué santidad. Sí. Era un hombre que escuchaba consejos cuando eran buenos consejos, pero cuando no eran buenos consejos no los aceptaba, obviamente, ¿no? Entonces, después, una cosa increíble, la gente iba a él a pedirle que los librase de las injusticias que cometían los más poderosos, y él los escuchaba como San Luis Rey de Francia escuchaba a los pobres, ¿no? Y tenía una capacidad para reconocer la mentira, el engaño, tenía un corazón tan justo. Claro. Exacto. Pero muchas veces a tanta gente les hizo tantos favores. Una vez unos indios vinieron a pedirle justicia porque un hombre poderoso se había tomado unas tierras de ellos para engrandecer su finca, ¿no? Entonces, lo que hizo Gabriel García Moreno, dándose cuenta de que esto era así, llamó a este rico, le obligó a restituir los terrenos y además lo destituyó de los puestos que ocupaba en el gobierno. Buenísimo, buenísimo. Tal cual. La falta que nos hace acá de un García Moreno, padre. Exacto. Entonces los enemigos le acusaban de que era inexorable, duro. Al contrario, hay que acusarlo de que a veces se excedía en ser muy clemente. De hecho, a sus enemigos los perdonó muchas veces. Y algunos dicen, no debería haberlos perdonado porque esos enemigos después van a volver a la carga y lo van a matar. Tendría que haberlos encerrado, ¿no? Pero muchas veces los perdonaba incluso a sus grandes enemigos, ¿no? Perdón, y el que perdonó fue a Flores, ¿no? El primer presidente lo perdonó cuando fue enemigo de él, ¿no? Exacto. Y lo hizo poner a la cabeza a la cabeza de los regimientos, ¿no? Para defender, porque era patriota dentro de todo. Después Flores se va a dar cuenta, ¿no? Sí. Después otra virtud increíble es el amor a su familia, ¿no? Porque es una virtud. Muchas veces uno está trabajando en 1000 cosas y se despreocupa de su familia. Llega a su casa, no, estoy cansado, no tengo tiempo para escuchar a la esposa, a los hijos. Descuida a la familia con la excusa del trabajo, ¿no? Gabriel García Moreno, no. Se derramaba con su familia, no había secreto entre su esposa y él, le contaba todas sus alegrías, sus penas. Cuando murió su hija, este hombre que parecía tan rudo, tan austero, lloraba inconsolablemente y decía él, oh, qué débil soy y tan fuerte que me creía. A su hijo, su único hijo que le quedó, quería ser de él un hombre cabal. Entonces, cuando tenía 6 años, se lo encomienda a los hermanos religiosos para que lo eduquen, y les dice así, aquí está mi hijo, tiene 6 años, y lo que deseo es que hagáis de él un buen cristiano. No tengáis consideración con él, os lo ruego, y si merece castigo, no miréis en él al hijo del presidente de la República, sino a un escolar cualquiera a quien es preciso enderezar. Qué hermoso. Igual que ahora, igualito que ahora. Ahora todos se creen presidente que su hijo es intocable, ¿no? Claro. Sí. Tuvo la suerte y finalmente, también de tener, ¿no es cierto?, su gran mujer, porque lo apoyó en todo, ¿no? Tenía los mismos principios que él, coincidían totalmente. ¿No le pasó así con Aldo Moro, con este gran santo que le cortaron la cabeza en Inglaterra? Tomás Moro. Tomás Moro, su mujer no estaba para nada de acuerdo con las ideas de él, ¿no? Exacto, era tremendo. Bueno, Gabriel García Moreno se casó 2 veces porque queda viudo, entonces tiene una segunda mujer, ¿no? Luego de quedar viudo. Lo último, unas cosas sobre su vida espiritual. Como dijimos, todos los días meditaba media hora. Parece que la escuchó a Santa Teresa de Jesús, que Santa Teresa decía, en el 1500 decía, oh, si los reyes hiciesen todos los días media hora de oración, cuán presto se renovaría la faz de la tierra. Qué sabia, ¿no?
Qué Sí, sabio. tremendo. Bueno, pidámosle a nuestro presidente, no sé si lo hace, no sé, o a nuestros presidentes. Ojalá que esté escuchando Zapatos de Encuentro. Ojalá que esté No creo. escuchando y No siga creo el que ejemplo escuche, de García Moreno. no creo que escuche este zapateo. Si supieran cómo los ayudaría Dios si fueran capaces de rezar, aunque sea todos los días, ¿no? Es verdad, es verdad. Todo lo que uno pone, Este, todo lo que uno emprende y lo pone en manos de Dios, siempre triunfa, Padre. Exacto. Claro. La En congregación esa media horita, Sí, claro. en esa media horita él conseguía esa fuerza que lo caracterizaba y esa ternura, esa pasión por su país, por la justicia, por la iglesia. Media horita diaria, ¿no? Todos tenemos que probar eso. Ni siquiera era mucho. Exacto, no es nada. Y después el pensamiento que él tenía de Dios es algo increíble, ¿no? Tenía una concepción tan grande de Dios que él siempre solía repetir esta frase que nosotros conocemos: Dios no muere. Exacto. Sobre todo cuando él tenía problemas, dificultades. Su expresión favorita era decir, Dios no muere. Es como que dijese, si Dios existe, basta. O sea, no hay problema que pueda contra eso. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, él consideraba a Dios como el océano de todos los bienes, ¿no? Claro, tal cual. Y de hecho va a morir diciendo esas palabras. Sus últimas palabras son eso: Dios no muere. Dios no muere, sí, sí. Dios no muere. Entonces, y también, bueno, hay tantas cosas que decir. Se encontró uno de los libros. Él conocía los evangelios muy bien. Cuando llegaba a su casa, rezaban el rosario con su familia y después leían un pasaje del evangelio y él lo comentaba. Claro. Lo que brotaba de su corazón, él hacía ese comentario para su familia, para los criados, para sus asistentes ahí que estaban en la casa. Y después del evangelio, que se lo sabía de memoria, se conocía, leía mucho el Kempis, la imitación de Cristo. Se encontró, de hecho, entre sus cosas, el librito gastado, y al final del librito de la imitación de Cristo, él tiene sus resoluciones. Les leo algunas de las resoluciones que él tenía en su vida espiritual. Dice así: oración de la mañana y pedir particularmente la humildad. Misa, rosario diario y Kempis, y conservar la presencia de Dios. Hacer siempre lo posible para conservar la presencia de Dios, sobre todo al hablar, para refrenar la lengua. Este era uno de sus propósitos diarios. ¿Y sabes Otra cosa. Perdón. El Kempis fue el libro de cabecera de tantos papas y santos, ¿no? Exacto. Santa Teresita Niño Jesús y de tantos otros, ¿no? Otra resolución que tiene en su Kempis: decir cada hora infernus domus mea est. En latín, ¿no? O sea, el infierno es mi casa. Decir cada hora el infierno es mi casa. Y soy peor que los demonios. Una cosa increíble, porque si uno se piensa pecador, es cuando uno acude a Dios, ¿no? Pero si yo me siento santo, ¿para qué voy a acudir a Dios? Al contrario, que Dios acuda a mí, ¿no? Sí. Pero por eso él trabajaba, había hecho muchas veces. ¿Cómo? En su nada y en su pecado, ¿no? Exacto. Ahora, qué importante también esto del Evangelio de ayer, ¿no? Porque Jesús llamó no a perfectos, sino a hombres imperfectos, como somos todos, ¿no? Excepto la Virgen, que fue la única inmaculada después de Cristo, por supuesto. Pero cómo Dios llama a hombres de condición pecadora, pero sin pecado, ¿no es cierto? Por supuesto. Cómo a veces tenemos dentro de la Iglesia Católica una especie de falsa religión, donde decimos que, por ejemplo, si es político no puede ser santo. Si agarra un arma, él manejaba bien las armas, era esgrimista, además esgrimía con la espada de verdad y también con la palabra, por supuesto. Y era un hombre que tenía cosas del mundo, porque podemos tener cosas del mundo. Podemos ser inclusive, entre los apóstoles había un celota que era guerrillero, había un ladrón que era Mateo, que después se transformó, el carácter de los Boanerges,
y así tantos, ¿no? Y sin embargo Cristo vino por todos nosotros, porque todos nosotros estamos con el pecado original. O sea que la santidad, tenemos un concepto de santidad un poco equivocado, ¿no? Como, no sé, como que así angélico, ¿no? Y no es Bueno, así la cosa, ¿no? Y es un problema del mundo moderno, que nos han ido metiendo subliminalmente, que la guerra, que pelear digamos, por la justicia, no, ¿cómo vamos a pelear? No, es esto. Y no, la guerra es sana cuando se pelea por la justicia y con justicia, creo yo, ¿no? Exacto, exacto. Ahora son los sentimientos como que es pecado enorme darle un sopapo a un hijo cuando uno lo está claro, educando, ¿no? Claro, exacto, exacto. Sí, la fuerza Dios la creó y es buena y hay que ponerla a su servicio, ¿no? Mi marido No es que tengo que, como hacen los orientales, yoga, que apaciguo toda la fuerza, no existe la fuerza. No, la fuerza existe. Si no la usamos, la van a usar los malos contra nosotros, ¿no? Mi marido usar para defender el bien. Néstor siempre contaba, él se educó con los salesianos y siempre se juntaba con algunos compañeros que todavía viven de colegio y decían, ¿te acordás el padre fulano que era el encargado de la disciplina? Dice que los daba vuelta de un sopapo cuando hacían alguna macana. Y ellos no tenían ningún problema por eso. Claro, eso era normal, apoyado por los padres, ¿no? Cosa que ahora no ocurre. Exacto. Ahora, estamos en ahora somos todos Barbie y Clark Kent. No nos pueden tocar que nos rompemos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, claro. Totalmente. Así que bueno, todo lo contrario era Gabriel García Moreno. Por ejemplo, otra resolución que él dice: no rezar sentado en la cama cuando puedo hacerlo levantado. Por supuesto, claro. Hacer actos de humildad como besar el suelo en secreto. Qué desear toda clase de humillaciones, procurando no merecerlas. No hablar de mí nunca, no siendo para hablar de mis defectos o malas acciones. Resolución de un presidente, ¿no? De mis enemigos no decir nada de malo. Claro. Una cosa, bueno, siempre, incluso cuando iba de viaje, cuentan que no dejaba su oración, se ponía de rodillas en la selva y hacía su rosario de rodillas, ¿no? Con toda la gente que lo acompañaba. Y cuando volvía, llegaba a un lugar cansado, todo, él tenía que buscar su misa, tenía que ir a misa, especialmente los domingos, no la dejaba por nada, así tuviera que viajar mucho más para ir a una misa, ¿no? E incluso un religioso le dijo, un superior le dijo, señor presidente, no tiene que usted hacer ese cuarto de hora para venir a nuestra iglesia a confesarse, yo le voy a mandar un fraile que lo confiese. Él se confesaba todas las semanas. Y él le contestó, Padre mío, el pecador es quien tiene que ir a buscar al juez, que el juez no ha de andar buscando al pecador. Muy bueno. Iba a confesar, ¿no? Y sobre todo su devoción al Santísimo Sacramento. Cuando él podía entrar a una iglesia, se postraba ante el altar, ante el sagrario, y rezaba con una devoción. No era solo los domingos, católico de domingo. Cuando podía entrar a una iglesia, que Quito, como usted vio, Padre Agustín, está lleno de iglesias, ¿no? Y el Ecuador está lleno de iglesias, ¿no? Bellísimas, bellísimas. La devoción a la Virgen, tenía una confianza a la Virgen, siempre llevaba su medalla, el escapulario de la Virgen del Carmen, el rosario que todos los días lo rezaba fielmente, ¿no? Incluso entró a una cofradía de la Virgen que los jesuitas habían establecido, que estaba dividida en dos secciones, para las personas distinguidas y para la clase obrera. Y él no fue con las personas distinguidas porque había muchos enemigos políticos suyos, y él, para no incomodarlos, se va con la clase obrera, ¿no? Entonces los obreros estaban felices de tenerlo al presidente, en las reuniones de grupo, todas las actividades que un grupo hacía, él estaba ahí como uno más, ¿no? Claro. Devoto de la Virgen, ¿no? También devoto de San José. Cuando el Papa proclama la fiesta de San José,
y le dice a todos los presidentes del mundo, Pío IX le dice que el que quiera, el presidente que pida, él va a concederle que sea fiesta en su país. Ningún presidente ni mu. Pero García Moreno sí le va a pedir, después de consultar a los obispos del Ecuador, y en adelante se festejó en el Ecuador como fiesta, era feriado la fiesta de San José, ¿no? Era muy devoto finalmente de la Beata Marianita de Jesús. Él daba de su sueldo para construirle una iglesia más digna, porque estaba muy venida a menos la iglesia de los jesuitas. Y después hizo un proyecto de gobierno para que todo el país pusiera fondos para construirle una caja magnífica donde se pusieron los restos de esta gran santa, la Santa Marianita de Jesús. Así que, bueno, estas son las virtudes, y habrá mucho más para decir. Si ustedes quieren, podemos terminar hablando del martirio de don Gabriel García Moreno, o no sé si hay alguna otra cosa que podamos decir. ¿Nos escucha, Padre Agustín? Simplemente que estaba sacándome de la pantalla porque está muy nublada mi pantalla. Bueno, digo que estuve también ahí en Ecuador, visité los restos de Marianita de Jesús. Y sí, hermoso Ecuador, además del clima. Lidia tiene que ir, tiene mil razones para ir. Ahora cuando usted esté en Loja, voy. Perfecto. El padre Cantizani está en Ecuador. El padre Cantizani está en Perú. En Perú. Gran amigo el padre Cantizani. Bueno, pero está cerca ahí, después cruza a visitarlo a él. Le prometo que voy a ir. Gracias, Lidia. Hablemos un poquito del martirio, apasionante ese tema. Perfecto. El martirio, todo el mundo sabía que lo querían matar. Se le aconsejaba que él se pusiese una guardia especial, que tome precauciones. Y el presidente le dice, ¿y qué precauciones quiere que tome? Rodéese de una buena escolta. ¿Y quién me librará de esa escolta a la que se puede también corromper? Claro. Yo prefiero confiarme a la guardia de Dios. Como dice el salmista, si el Señor no vigila la casa, en vano vigila el centinela. Salmo 26. Exacto. Así que escribió una última carta al Papa, le había escrito algunas cartas, y esta carta despidiéndose le dice así: las logias, o sea, la logia masónica de los países vecinos, que están promovidas, instigadas por las logias de Alemania, vomitan contra mí toda especie de injurias y calumnias horribles, procurando sigilosamente los medios de asesinarme. Necesito más que nunca de la protección divina para vivir y morir en defensa de nuestra religión y de esta pequeña república que Dios ha querido que siga yo gobernando. Qué fortuna para mí, Santísimo Padre, la de ser aborrecido y calumniado por causa de nuestro divino Redentor. Y qué felicidad tan inmensa sería para mí si vuestra bendición me alcanzara del cielo al derramar mi sangre por el que siendo Dios quiso derramar la suya en la cruz por nosotros. Qué bárbaro, ¿no? Y 2 días antes de su asesinato le escribe a un amigo, le dice: voy a ser asesinado, soy dichoso de morir por la santa fe, nos veremos en el cielo. Qué bárbaro, ¿eh? Y el día 6 de agosto, increíble, ¿no? El día 6 de agosto, que es el día de la transfiguración del Señor, y que este año era primer viernes, el viernes dedicado al Sagrado Corazón. Este año él había consagrado el país al Sagrado Corazón. En marzo, el 25 de marzo, el día de la Anunciación del Verbo Encarnado. En agosto, el 6 de agosto, él fue a misa a las 6 de la mañana como siempre, para oír misa. Ese día se quedó más tiempo rezando adentro, recibió la comunión como si fuera su último viático, porque él sabía que cualquier momento lo mataban. Los que lo iban a matar estaban en... Usted se acuerda, Padre Agustín, ahí está la plaza al frente de la catedral, después está aquí el Palacio de Gobierno, donde él cruzaba a trabajar al palacio y tenía que pasar, bueno, está la plaza en el centro, y en un café al frente de la plaza estaban todos los asesinos, ¿no? Eran varios, unos 4 o 5. Estaban esperando que él apareciese para
saltar sobre él, ¿no? Y se demoraba don Gabriel García Moreno porque ese día se quedó más tiempo arrodillado frente al Santísimo Sacramento. Uno de los asesinos, llamado Rayo, estaba impaciente, se tardaba, mandó a alguien que le diga que había un asunto importante que lo estaban esperando. Entonces Gabriel García Moreno se levantó, salió de la iglesia, Rayo viene por detrás, saca un machete debajo de su capa y se lo hunde por la espalda, ¿no? Entonces el presidente exclama: «vil asesino», y hacía esfuerzo por sacar el revólver de su chaqueta, pero no pudo, y ya Rayo le había dado otro hachazo en la cabeza, y los demás aparecieron y con sus revólveres descargaron varios tiros sobre el cuerpo de García Moreno, a pesar de que García Moreno era fuerte, no caía sino más, ¿no? Con un segundo golpe del machete, Rayo le da en el brazo izquierdo y le corta la mano derecha hasta casi separársela totalmente a la mano derecha de García Moreno. Él estaba arriba, ¿no? Ya había subido al Palacio de Gobierno, estaba caminando antes de entrar. De ahí él cae unos 4 o 5 metros al lugar donde ahora hay una placa. Él cae en la calle y queda todo tendido en el suelo, cubierto de sangre, moribundo. Rayo baja rápidamente y le grita: «Muere, verdugo de la libertad». Y en la cabeza le surca otro cuchillazo. Y ahí es donde García Moreno murmura por última vez: «Dios no muere». Dios no muere. Ajá. Entonces, y todos los demás asesinos salen ya triunfadores, salen corriendo: Polanco, Cornejo, Andrade, gritando: «El tirano ha muerto, el tirano ha muerto». Y él no había Las mujeres muerto. que estaban en las tiendas salieron rápido, se reunieron alrededor de él, lanzando gritos de dolor. Se llenó la plaza de gente, los sacerdotes vinieron rapidísimo a darle los últimos auxilios. Se lo ve que su mirada muestra restos de vida, de inteligencia. Se lo transporta a la catedral, al pie de la Virgen de los Dolores. Luego se lo lleva al cuarto del sacerdote sacristán para administrarle la extrema unción. Pero el sacerdote primero le pregunta si perdona a sus asesinos. García Moreno no puede responder. Con la mirada asiente que sí, que perdona a todos, ¿no? Entonces ahí se le da la extrema unción y cuarto de hora después de esta espantosa tragedia entrega su alma a Dios. Impresionante que no muere, ¿no? Que no muere. Impresionante que... O sea, pero muere al pie de la Virgen, dijiste. Sí. Primero lo llevan al pie de la Virgen de los Dolores, después lo transportan al cuarto, a la habitación del sacerdote sacristán, ahí dentro de la catedral, ¿no? Sí, porque estaba vivo. Así que estaba vivo. Mientras tanto, uno de los asesinos, Rayo, que por el balazo de uno de sus amigos le había dado a él en la pierna, entonces él avanzaba con mucha dificultad, no podía huir de la escena. Entonces la gente, claro, se reunió en torno a él, los soldados, furiosos todos. Uno de los soldados, que estaba ciego de ira, dice: «Apartaos de él, ¿cómo podemos sufrir a tan cobarde asesino?». Claro. Y ahí nomás descarga su fusil y lo mata, hiriéndolo en la cabeza, ¿no? Después la gente lo pisotea, lo arrastra hasta el cementerio y lo dejan ahí, ¿no? ¿A Rayo? Sí. García Moreno había recibido 5 o 6 tiros, 14 puñaladas, una de las cuales le había penetrado hasta el cráneo. Se encontró en el pecho del presidente, tenía una reliquia de la Santa Cruz, un pedacito de madera de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde él murió. Él la llevaba en su pecho, esa reliquia, ¿no? Tenía el escapulario de la Pasión, del Sagrado Corazón de Jesús, el rosario, y tenía una medallita de Pío IX en ese rosario que estaba manchada de sangre. Y se encontró una agenda donde él esa mañana había escrito: «Señor mío Jesucristo, dadme amor y humildad y hacedme conocer lo que hoy debo hacer en vuestro servicio», ¿no? Siempre buscando hacer la voluntad de Dios, ¿no?
Qué bárbaro. Fue la Así muerte. que después se lo viste con su ropa presidencial, se lo pone en la capilla ardiente y la gente pasa, se lo sienta, él ya muerto, por 3 días, gente pasando de todas partes venían a llorar, y la gente Muchos se iba pobres. llorando, decían, hemos perdido a nuestro padre, ha dado su sangre por nosotros. Muchos pobres, ¿no es cierto? Todo el pobrerío. Perdón, Exacto. padre, te hago una pregunta. Porque los ecuatorianos actualmente, a pesar de la vida, no han leído la vida de él, porque si no, deberían venerarlo, ¿no? ¿Se ha introducido la causa de él? Yo no sé cómo estará el tema de su causa, pero ciertamente si se había iniciado algo, se ha frenado a causa de todos los enemigos de la religión, ¿no? Sobre todo Como se ha frenado la causa de Isabel la Católica, ¿no? Los masones, ¿Perdón, Lidia? padre. Exacto, exacto. Y ellos han reescrito la historia poniéndolo como un tirano, incluso han hecho una película horrible de él, yo no la he visto, pero me han dicho que es blasfema de él, dejando la imagen de García Moreno como lo peor, ¿no? Un loco católico, pero un loco exaltado, tirano, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría del pueblo ha crecido con esa imagen de García Moreno. Al contrario, mucha gente le ha puesto a sus hijos nombres de revolucionarios. Hay muchos que se llaman Lenin, Stalin, etcétera, ¿no? ¿Cuántas calumnias? Y todas las calumnias son después de muerto, porque no se puede defender ahora después de muerto, ¿no? Exacto, exacto. Como San Martín, estos falsos historiadores que se creen revisionistas. Una pregunta, padre. Sí, Lidia. ¿Quedan descendientes de él o no queda nadie? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo había escuchado hace tiempo algo, pero no le quiero decir ahora porque no va a ser muy preciso. Se la debo para el miércoles que viene. Le voy a averiguar. Está bien, porque capaz que si quedan descendientes, alguien puede alguna vez empezar a defenderlo, ¿no? Sería óptimo, sí. Sí, es verdad. Le sobrevivió un solo hijo, ¿no? Pero no sé la historia luego qué habrá pasado con él. Claro, claro. Sí, sí. Tremendo. Muy lindo, padre. Muchas gracias, ¿eh? Maravilloso, padre. Muy bueno, muy claro. Has hablado muy, muy claro. Bueno, la verdad que nos encantó. Y con tanto para decir, muy sintético. Sí. Una gran capacidad de síntesis. Muy bien resumido. Bueno, esta noche les avisamos a todos los que están viendo el programa. Ahora todavía en la mañana no ven tanto, pero después en la tarde en YouTube lo vamos a pasar también a las 21 horas. Y bueno, que pongan sus comentarios, porque es un presidente que vale la pena de los tantos leer su vida para defenderlo y para que nos levantemos de todas estas calumnias que han hecho nuestros próceres verdaderos, ¿no? Y podamos... Y también aprender, que aprendan primero los gobernantes, los políticos, que se puede ser un político santo y además que la patria solamente se va a salvar si no ocultamos a Cristo y ponemos la verdad primero, ¿no? De otra forma, la patria no se va a salvar. Bueno, querido padre. Nuevamente les agradezco la invitación, Lidia, padre Agustín, y saludos a todos los que nos han escuchado y disculpen cualquier cosa hermoso, que uno no se haya expresado bien. No, muy bien. Muy bien expresado, muy bien. Padre Agustín va a hacer una oración, ¿no? Sí, voy a hacer una oración, pero le vamos a pedir al padre López que dé su bendición, que nos dé a todos la bendición, ¿no? Tal cual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, te voy a pedir que después te quedes, después de que cierre, que te quedes ahí todavía para hacerte una consulta. Bien. Y a Lidia también. Bueno, Dios te salve, a la Virgen Santísima. ¿Cuál es la patrona de Ecuador? La patrona Virgen de Ecuador. Bueno, hay varias patronas, pero vírgenes importantes, pero es la Virgen del Cisne, una de las principales, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a rezar a la Virgen del Cisne y a la Virgen de Luján, que es la misma, por supuesto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Le pedimos la bendición al Padre y no nos olvidemos rezarle a este gran hombre que seguramente intercederá si le pedimos, especialmente por nuestros gobernantes, y Dios no muere. Ahora sí, Padre, la bendición, por favor. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, que tengan un hermoso día. Gracias, nos vemos el ¡Viva miércoles. Cristo Rey! ¡Viva! Viva. Cristo Rey. ¡Viva la Virgen del Cisne! ¡Que viva! ¡Viva! Ahora sí. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás, tú nuestro encanto siempre serás. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.